Hasta aquí nos hemos ocupado de la argumentación, primero desde el punto de vista de la estructura, después desde el punto de vista de algunos recursos del lenguaje para expresar la subjetividad del enunciador, y ahora esta última unidad se la vamos a dedicar a todos los significados que en los textos aparecen implícitos, aquellos significados que están subyaciendo en un segundo plano, pero que no son explicitados, que no están en el objeto del decir que el enunciador privilegia. Por eso hemos titulado esta unidad acerca de la interpretación y en general tomamos este título de los implícitos, dentro del cual vamos a ver algunas categorías que permiten detectar significados no dichos. Para comprender esto tenemos que pensar que en el lenguaje hay un doble plano de significación. Todo aquello que está explícito, que está dicho, que está en superficie, y todos los significados que no se dicen, que un lector entrenado puede descubrir y que tienen que ver a veces con recursos gramaticales y muchas veces tienen que ver con los conocimientos que el destinatario tenga de la situación comunicativa y del contexto. Entonces, si bien la teoría es bastante compleja, mucho más de lo que vamos a estudiar, para simplificar esta herramienta de comprensión de los significados, hablaremos de dos grandes grupos. Aquellos significados que el destinatario infiere cuando pone en relación el enunciado con el contexto en el que se produce el mensaje, a los que vamos a llamar sobreentendidos, y otro tipo de significados que están supuestos en las proposiciones, en las propias oraciones, que vamos a aprender a reconocer a partir del aprendizaje de algunos recursos gramaticales y a los que llamamos presuposiciones. Si nos preguntamos qué hace posible la interpretación, además de tener conocimiento sobre el lenguaje, sobre el significado de las palabras, tenemos que tener en cuenta dos aspectos que subyacen al fenómeno de la interpretación. Por un lado, que los receptores, emisores, los locutores y destinatarios tienen conocimientos compartidos. Esos conocimientos están relacionados con compartir un tiempo, un espacio, con conocer la situación comunicativa en la que se produce el contacto, con pertenecer a una misma cultura, con tener conocimientos o compartir una ideología, una forma de ver el mundo. Pero por otro lado, la comunicación necesita la existencia y el respeto de ciertas reglas. Esas reglas que conforman un acuerdo tácito son lo que hace posible todo acto de comunicación, sea oral o sea escrito. Existen varias teorías que tratan de explicar estos principios que regulan la comunicación. Una de ellas es la de Grice. Según Grice, la comunicación es posible porque los participantes respetan un principio de cooperación. Si todos no estuviéramos dispuestos a cooperar, sería imposible comunicarnos. Esa cooperación se realiza a través del cumplimiento de una serie de máximas de la conversación. Si bien se habla de la conversación y se piensa en ejemplos de la oralidad, esto también rige para los textos escritos. Esas máximas son 4. Una es la máxima de cantidad, otra es la máxima de calidad, otra es la máxima de relevancia o relación y la máxima de modo o modalidad. A continuación veremos en qué consiste cada una. La máxima de cantidad consiste en ofrecer la cantidad justa de información, ni excesiva ni insuficiente. Esto depende de la situación comunicativa. Todo hablante es consciente de la cantidad de información que debe ofrecer para que su mensaje sea eficaz. Con la máxima de calidad sucede lo mismo y se vincula con ser sincero, con no mentir. En una comunicación es esperable que el locutor no mienta al destinatario. La máxima de relevancia o de relación es la que regula la pertinencia del mensaje.
En la comunicación no se debe ser inoportuno. Hay que decir lo que es adecuado a la situación, al momento y a la exigencia de ese acto comunicativo. Finalmente, la máxima de modo regula la claridad, la dirección del mensaje y el grado de explicitación. Ser claro, directo, preciso, explícito es una condición para que la comunicación se produzca de manera eficaz. Ahora bien, para entender cómo funcionan estas máximas hay que tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, que los participantes de una comunicación saben que deben respetar las leyes, que deben cooperar para que esa comunicación siga adelante. Por otro lado, que las palabras no comunican todos los significados posibles. Hay una parte de la información que queda implícita. Entonces, el destinatario lo que hace es inferir significados implícitos cuando vincula el enunciado que está recibiendo con el contexto en el que este enunciado se produce, siempre teniendo en cuenta que las leyes del discurso o las máximas de la conversación son respetadas. Entonces, estos significados inferidos, que están implícitos y que son inferidos por el destinatario, cuando ponen en relación lo que escuchan o lo que leen con el contexto de enunciación y con sus conocimientos previos, a estos significados se los llama sobreentendidos. Veamos cómo funcionan los sobreentendidos en distintas posibilidades, en distintos ejemplos. En el primer caso tengo el diálogo. Se me terminaron las hojas. A lo que B responde, hay una resma en el cajón. A supone que las máximas se han respetado y entonces interpreta la respuesta de B como una invitación para utilizar las hojas. También suele suceder que un enunciador viole una máxima para respetar otra máxima, porque a veces las máximas entran en colisión. Entonces, frente a la pregunta, ¿cuánto cuesta?, la respuesta no es muy caro o no cuesta demasiado, está violando la máxima de cantidad porque no está dando la información exacta, no está diciendo cuánto cuesta. ¿Por qué dice no demasiado? Para no violar la máxima de calidad, es decir, para no mentir. Esto hace que el destinatario infiera que quien le ha respondido no tiene la información exacta. Entonces da una información aproximada para no violar la máxima de calidad, pero sí está violando la máxima de cantidad, que es la que demanda la información exacta. También está el caso en que se viola una máxima deliberadamente para querer decir otra cosa, y entonces en este caso el destinatario debe inferir o debe hipotetizar el significado que está deliberadamente tratando de producir el locutor. El ejemplo es: A dice, ¿qué te pareció el libro que te presté? B responde, su autor es un joven muy simpático. Lo que B quiere decir es que el libro no le gustó. Como está tratando de ser irónico o tal vez está tratando de no ser descortés, y contesta con algo que parece no relevante, no pertinente. Esa violación de la máxima es explícita, es deliberada y es lo que permite inferir al interlocutor el verdadero significado. Las presuposiciones son otro tipo de información implícita que no tiene ya que ver con la relación entre el enunciado y el contexto, ni con la violación de las máximas, sino que está contenida en la propia proposición. Es decir, cada oración, según el recurso gramatical que utilice, puede contener información supuesta. No siempre es así, pero podemos encontrarnos con enunciados que contengan información supuesta. Este tipo de información se vincula con la presencia de un elemento léxico concreto, al que llamaremos activador presuposicional. Una particularidad de las presuposiciones es que si se niega la proposición, no se niega la presuposición, porque es una información que queda en un segundo plano. No es el objeto del decir, sino que es una información que se da por supuesta, está contenida en ese recurso gramatical, pero queda en un segundo plano. Por lo tanto, si niego
la proposición no desaparece la presuposición. No se puede cancelar ni es separable de dicha proposición. Veamos un ejemplo. Si yo digo volvió a enfermarse, ahí está implícita la presuposición de que ya se había enfermado anteriormente. Si lo niego y digo no volvió a enfermarse, estoy negando lo expuesto, que la enfermedad no se reiteró, pero no niego el hecho de que ya se había enfermado antes. Así funcionan las presuposiciones. Entonces, las presuposiciones están contenidas en una proposición, en una oración, y se las reconoce porque aparecen dos planos de significado. Lo expuesto, que es lo que se quiere decir, el objeto del decir, lo que se está focalizando en ese enunciado, lo importante del enunciado, y lo presupuesto, que es algo que se implica conocido para el destinatario, se lo supone conocido para el destinatario, entonces es parte de un marco que comparten el enunciador y el destinatario. Es una información que queda en un segundo plano, que está activada por una marca de tipo gramatical, y es interesante porque en el lenguaje publicitario, en el lenguaje de la prensa, en el lenguaje cotidiano, lo que sucede con las presuposiciones es que como quedan en un segundo plano, no se las advierte en el acto de comunicación, pasan inadvertidas, porque el foco está puesto en el objeto del decir, en lo expuesto. Entonces es interesante saber cuáles son los recursos gramaticales que esconden estas presuposiciones para poder descubrir a dónde están y qué significado está quedando en ese segundo plano. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando digo Juan dejó de fumar, la presuposición está contenida en el verbo dejar de, y lo que se presupone, la información implícita, es que Juan fumaba antes, porque no puede haber dejado de fumar si no fumaba antes. En el segundo ejemplo, su profesor de arte le enseñó esa técnica de dibujo, la información presupuesta y que pasa desapercibida y acerca de la cual hay un acuerdo tácito entre locutor y destinatario, es que tiene un profesor de arte, porque el foco se pone en el resto del enunciado, en que el profesor le enseñó una técnica de dibujo. En el caso de fue el taxista el que atropelló al anciano, como lo expuesto o el foco de la información está puesta en el taxista, lo presupuesto es que alguien atropelló a alguien. En el caso de las autoridades saben que habrá un rebrote de la pandemia, como el foco está puesto en que las autoridades saben, lo que está presupuesto es que habrá un rebote de la pandemia. Lo presupuesto no se somete a discusión. Esto es lo más interesante de las presuposiciones. Es interesante para las argumentaciones, porque como la argumentación avanza sobre lo expuesto, sobre el objeto del decir, va quedando información presupuesta que no es discutida ni refutada. Veamos ahora entonces con algunos ejemplos cuáles son algunos de los recursos gramaticales que activan presuposiciones. Por un lado tenemos las descripciones definidas que ya hemos visto en el módulo de subjetividad, que están formadas por una frase con un sustantivo más modificadores y ese sustantivo está acompañado por algún artículo o algún pronombre demostrativo. Entonces tenemos un caso como encontraron los restos del naufragio. En esta proposición, el hecho de que se encontraran restos de un naufragio es la información expuesta, la información focalizada. Ahora, que hay restos y que hubo un naufragio es lo que está contenido en la frase nominal, esa frase que está encabezada por el sustantivo. Eso es lo presupuesto, que hubo un naufragio y que hay restos. Se llaman presuposiciones de existencia. Otro caso son los verbos como echar de menos, darse cuenta, lamentarse por algo, alegrarse. Un ejemplo, José echa de menos a sus amigos.
lo que está presupuesto acá es que ya no está con sus amigos, porque para poder echar de menos, los amigos tienen que estar ausentes, eso es lo que está presupuesto. Mientras que lo que está expuesto es el hecho de que los extraña. Otros recursos son los verbos implicativos, es decir, verbos que implican la ocurrencia del objeto del verbo. En el caso de algunos de estos verbos son conseguir, olvidar, lograr. El ejemplo es el niño olvidó su tarea. Para poder olvidar algo, ese objeto tiene que existir. Por lo tanto, aquí lo presupuesto es que había una tarea, que tenía una tarea para hacer. Entonces tiene cabida el verbo implicativo que oculta la presuposición. Otro caso son los verbos que expresan un cambio de estado, como volver, volver a, dejar de, empezar, tornar a. Si yo puedo decir María dejó de fumar y lo expuesto es que dejó de fumar, lo presupuesto debe ser que María fumaba. Para dejar de fumar, la acción tiene que haber sido realizada primero como positiva. Finalmente, un tercer caso son las frases dislocadas. Se llaman frases dislocadas porque focalizan un elemento en la primera parte de la proposición y después viene una proposición subordinada. Esto que podría haber sido dicho como Lucas me ayudó y sería todo una información expuesta, se lo convierte en un enunciado de este tipo. Fue Lucas quien me ayudó. Este tipo de enunciado lo que hace es poner en foco a Lucas como sujeto de esa acción. Entonces la frase se disloca, se parte en dos, queda el sujeto de la acción focalizado en primer término y en esa proposición subordinada, quien me ayudó, está oculta la presuposición. Es que alguien me ayudó. Ese es el significado presupuesto. Otros tres recursos que expresan presupuestos o presuposiciones son algunos adverbios como todavía, aún, también, las proposiciones temporales que expresan una relación de tiempo y las expresiones contrafactuales que veremos en el ejemplo de qué se tratan. En el caso de los adverbios tenemos, por ejemplo, todavía están los árboles en el patio de la vieja casa. Este adverbio todavía, que marca una duración, contiene la presuposición de que ya estaban antes los árboles. En el caso de aún los jubilados participaron de la manifestación, ese aún es un sinónimo de hasta o de también, está presuponiendo que también otras personas que no eran jubilados participaron de la manifestación. En el caso de las proposiciones temporales, tenemos este ejemplo que dice las condiciones han cambiado desde que firmamos el acuerdo. Desde que firmamos el acuerdo está expresada esta relación temporal y lo que esta expresión presupone es que se firmó un acuerdo. El contenido expuesto, focalizado, es la primera parte de la proposición en este caso. Las expresiones contrafactuales son expresiones condicionales que indican algo que se pudo haber hecho, pero que no se hizo. El ejemplo es, si hubiera pedido perdón, lo hubiesen perdonado. Lo que está presupuesto es que no pidió perdón. Lo que construye este tipo de expresión es el tiempo verbal. Esa forma, si hubiera pedido perdón, bajo la forma condicional, lo que está presuponiendo es que no pidió perdón. Y está haciendo referencia a un hecho que se hubiera dado sujeto a una condición que en realidad no se cumplió. Como no se cumplió la condición A, tampoco se dio el hecho. Eso es una expresión contrafactual. Bueno, estos son algunos de los recursos que permiten expresar o contener presupuestos.